Bien, continuando con el miembro superior, ahora vamos a hablar sobre la estática y dinámica de la muñeca y mano. Empezamos por la muñeca. La muñeca es una de las articulaciones más complejas del cuerpo humano, pues va a poseer una gran movilidad. Esta movilidad se produce bajo importantes fuerzas de compresión, fuerzas de cizallamiento y fuerzas de torsión que siempre están tendentes a su desestabilización. A su vez, la mano resulta ser el instrumento final del miembro superior a través del cual nos comunicamos con el medio externo. La movilidad y la estabilidad en la mano son, por lo tanto, las características biomecánicas más esenciales en el miembro superior. Para evitar todas las fuerzas que he mencionado con anterioridad, se cuenta con grandes masas musculares alrededor de la muñeca que protegen y necesitan de un complejo sistema cápsulo-ligamentario. Se va a componer la muñeca de 7 huesos que están estructurados en 2 hileras transversales, formando los huesos del carpo. Si los mencionamos, vamos a tener al escafoides, al semilunar y el piramidal en la primera línea. Y en la segunda línea nos encontramos con el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Tenemos también el hueso pisiforme, que no está incluido por varios autores en el grupo de los huesos carpianos de la hilera proximal, porque se encuentra como si estuviera superpuesto, como pueden advertir en la imagen. Esta hilera, en la que no se incluye al pisiforme, va a presentar características funcionales que son diferentes a la de los demás huesos carpianos proximales. Estos huesos nos van a presentar superficies articulares en la que el carpo se relaciona proximalmente con los huesos del antebrazo a través de la articulación radiocarpiana y de forma distal con la base de los 5 metacarpianos a través de las articulaciones carpo-metacarpianas. Entre lo que es la hilera distal y la hilera proximal, vamos a encontrar la articulación mediocarpiana. Y entre los distintos huesos de cada hilera tenemos las articulaciones intercarpianas. Cada tipo de articulación o cada una de estas articulaciones tiene sus superficies articulares proximales con características como ser cóncavas de forma distal, que facilitan el movimiento o el desplazamiento de una superficie con otra. En el caso de las articulaciones intercarpianas, desde un punto de vista biomecánico, es importante considerar que el carpo en su hilera distal está fuera, como formando una sola unidad funcional entre todos los huesos que la componen, existiendo las articulaciones planas de tipo artrodia. Todas estas articulaciones van a estar a su vez unidos por la mayoría de ligamentos que son intracapsulares. Esto quiere decir que se encuentran incluidos dentro del espesor de la cápsula articular. Esta estructura, aparte de contener los ligamentos, va a estar formado por tejido adiposo sinovial, que es bastante vascularizado, y vamos a
advertir que en la cara palmar es mucho más gruesa que en la cara dorsal. Desde el punto de vista funcional, vamos a presentar dos tipos de ligamentos, que son los ligamentos extrínsecos y los ligamentos intrínsecos. Tenemos los ligamentos de la cara posterior, principalmente el ligamento posterior, y los ligamentos de la cara anterior, como el ligamento radiocarpiano palmar y el ligamento cúbito-carpiano palmar. En los ligamentos extrínsecos y ligamentos intrínsecos, mencionamos a los extrínsecos como los palmares, que se van a clasificar en dos grupos. El grupo de fascículos que cruzan oblicuamente la articulación radiocarpiana y mediocarpiana, convergiendo sobre la cara anterior del hueso grande, y los ligamentos que solo cruzan la articulación radiocarpiana y convergen sobre la cara anterior del semilunar. Estos últimos son ligamentos más profundos y están cubiertos en parte por los primeros ligamentos. Entre lo que es la cara anterior de la apófisis estiloides radial y la tuberosidad anterior del escafoides, existe un ligamento de trayecto oblicuo. Este ligamento se lo ha calificado de forma repetitiva como el ligamento colateral externo, o el que está denominado como el ligamento colateral cubital. Entonces, a pesar de recibir el nombre de colateral externo o colateral cubital, la función no consiste en impedir la desviación radiocubital de la muñeca. Su función será la de transmitir a esta articulación las fuerzas generadas por los movimientos de pronosupinación del antebrazo. Por lo tanto, solo existe un ligamento extrínseco dorsal, que es el ligamento radiopiramidal dorsal, que se origina en los 2/3 internos del borde dorsal del radio, como podemos observar en la imagen, para converger en la cresta dorsal del piramidal. En cuanto a los ligamentos extrínsecos, también existen dos tipos de ligamentos. Estos se enlazan transversalmente en la cara palmar y cara dorsal de los huesos, que son contiguos en una misma hilera, vale decir, los ligamentos interóseos, y son los que relacionan los huesos de la hilera proximal con los de la hilera distal. Estos ligamentos en conjunto, ya sea palmar o dorsal, no conectan de forma vertical el semilunar con el hueso grande. Por lo tanto, este hueso está encapsulado junto con la cápsula que engloba a todo el carpo. Si hablamos de los movimientos y los ejes de movimiento de la muñeca, vamos a decir que la movilidad global se produce alrededor de dos ejes principales, como podemos observar en esta imagen, dentro de lo que es el movimiento activo: un eje transversal y el eje antero-posterior.
existiendo tal vez un tercero que sería el eje axial o longitudinal, alrededor del cual solamente va a ocurrir los movimientos de pronosupinación pasiva. En el eje transversal vamos a condicionar los movimientos de flexión, en los que la palma de la mano se acerca a la cara anterior del antebrazo, como podemos ver en la imagen. El movimiento de flexión en los que la cara palmar se va a acercar hacia el antebrazo. Luego tenemos el movimiento de extensión en el que la cara posterior o el dorso de la mano se acerca a la cara posterior del antebrazo. En el eje transversal, este eje va a condicionar, el eje anteroposterior es el que va a condicionar los movimientos de abducción y adducción. Abducción o inclinación radial, que viene a ser esta de la izquierda, y la aducción o inclinación cubital o inclinación ulnar. En este caso, cuando la mano se aleja del eje del cuerpo y su borde externo se acerca al borde externo del antebrazo, se denomina la abducción, y la aducción va a ser cuando la mano se acerca al eje del cuerpo. En cuanto al eje longitudinal o axial, es, hemos dicho, el que permite el movimiento pasivo, no activo, de pronosupinación a nivel radiocarpiano y o mediocarpiano, como podemos observar en esta imagen. Tenemos la pronación y la supinación. Las amplitudes para la flexión y la extensión de la articulación de la muñeca oscila entre los 76 desde los 74 a 76 grados para ambos, 76 para la flexión y 74 para la extensión. En cuanto a la abducción o inclinación radial, esta está entre 20 a 25 grados, mientras que la aducción o inclinación cubital se encuentra entre 35 a 40 grados. La pronosupinación en la muñeca no se toma como tal, ya que correspondería a la articulación radiocarpiana superior y radiocarpiana inferior. En este caso, el movimiento que se puede lograr combinando los dos ejes principales de rotación de la muñeca es aquel en el que se describe un cono de revolución irregular cuya base no es circular, sino elipsoidal asimétrica. En este caso es una suma de varios movimientos. Tenemos que en la muñeca existe transmisión de cargas a través del carpo, ya que van a existir una variable de fuerzas de compresión que se transmiten a los huesos del antebrazo y los huesos del carpo propiamente. Tenemos también los elementos estabilizadores en la articulación de la muñeca, ya que esta es una articulación de bastante movilidad
y está sometida a varias cargas que éstas deben ser absorbidas por una estructura cápsulo-ligamentaria y a su vez disipadas de forma proximal sobre los huesos del antebrazo. De acuerdo a Navarro, existe una transmisión longitudinal de las cargas a través del carpo gracias a que los huesos carpianos actúan como si estuvieran organizados en 3 columnas interrelacionadas. Una columna denominada de flexión-extensión, que está formada por el semilunar, el hueso grande y el hueso ganchoso, y una columna de rotación, formada por el piramidal y el pisiforme. Y por último, una columna externa denominada del pulgar, que está formada por los huesos escafoides, trapecio y trapezoide. Ahora describimos la estática y dinámica de la mano. La mano, como tal, resulta un instrumento de relación, así como un órgano de prehensión muy especial, tanto por las habilidades motoras como por su discriminación sensitiva. Los movimientos que son realizados por el hombro, el codo y la muñeca tienen como fin proporcionar a la mano la posición, la orientación y la estabilidad necesarias para llevar a cabo una actividad. Desde el punto de vista estructural, la mano se considera como un conjunto de piezas óseas. A partir de la última fila del carpo, los metacarpianos y las falanges, que están conectadas entre sí, formando unos arcos en distintas direcciones, que están estabilizados por ligamentos y tendones. El esqueleto de la región palmar está constituido por los huesos de la última fila del carpo y los 5 metacarpianos. Los huesos largos de sección triangular que están curvados longitudinalmente hacia la cara palmar. Y el esqueleto de los dedos lo forman las falanges, que son huesos largos pero de pequeñas dimensiones, existiendo 3 huesos para cada dedo, excepto para el primer dedo, que solamente tiene 2 falanges. En la actualidad es lo que se denomina la falange proximal, la falange media y la falange distal, que antiguamente era la falange, la falangina y la falangeta. Entonces, en la mano vamos a encontrar las articulaciones intermetacarpianas, que van a ser estas entre los metacarpianos. Tenemos las articulaciones carpo, el carpo con los metacarpianos, con cada uno. Las articulaciones metacarpo falángicas, las articulaciones interfalángicas proximales y las articulaciones interfalángicas distales. Cada una de estas articulaciones tiene sus respectivas características. Las articulaciones carpo-metacarpianas
unen la extremidad proximal de los metacarpianos a los 4 huesos de la última fila del carpo. La función va a ser la de estabilizar y colaborar con el control de la concavidad palmar. Estas articulaciones permiten los movimientos de flexo-extensión y por lo tanto son de tipo artrodia. Los ligamentos y la cápsula que estabilizan esta articulación son importantes porque van a condicionar y asegurar sus movimientos. En las articulaciones metacarpofalángicas, estas articulaciones son de tipo condilia y están dadas entre las cabezas de los metacarpianos segundo, tercero, cuarto y quinto y la base de las falanges proximales. Estas articulaciones van a estar provistas de una cápsula delgada, laxa y más gruesa en la cara palmar. Forma un fondo de saco anterior y posterior que actúan junto con el fibrocartílago en la articulación, evitando obstáculos en su movimiento. Este sistema cápsulo-ligamentario, tanto de los ligamentos como de la cápsula, integran la estructura que contiene y sostiene a los tendones flexores y extensores de la mano. Los ligamentos palmares son inconstantes, fibrocartilaginosos y están adheridos al ligamento transverso. El ligamento transverso va a reforzar la cápsula y delimita unos túneles osteofibrosos por donde pasarán los músculos, los tendones, vasos y nervios hacia la palma de la mano. En cuanto a las articulaciones interfalángicas, estas son articulaciones trocleares que se establecen entre cada falange, ya sea la falange distal, la falange media y hacia la falange proximal. La musculatura, que es un factor importante como estabilizador activo, formando grupos grandes como los músculos flexores y los músculos extensores, así como los músculos intrínsecos, y los músculos lumbricales palmares y lumbricales dorsales. La musculatura flexora va a estar dividida en dos grupos. Los músculos flexores de la muñeca, que van a ser el palmar mayor, el cubital anterior y el palmar menor, y los músculos flexores comunes profundos, el músculo flexor común superficial de los dedos y el flexor largo del pulgar. La musculatura flexora intrínseca va a estar formada por el oponente y el flexor corto del pulgar, y también por el oponente y el flexor corto del quinto dedo. Dentro de las propiedades más importantes de estos grupos musculares es de que en ausencia de enfermedades sistémicas y locales, mantienen sus propiedades mecánicas, por lo tanto facilitan la función de la mano. En cuanto a lo que es la arquitectura de la mano o los movimientos propiamente de la mano, podemos mencionar que cuando los dedos se encuentran en una posición neutra, o sea, con la palma de la mano abierta y los dedos extendidos, advertimos que los últimos 3 dedos tienen ejes paralelos.
Ahí tenemos, ¿no? 1, 2, 3. Y los dos primeros son divergentes. Y cuando el puño se cierra en las falanges distales que están extendidas, los ejes de estas van a conformar o van a converger hacia el canal del pulso. Los movimientos que podemos percibir y tener en cada una de las articulaciones de la mano van a ser, en cuanto al eje de flexo-extensión de la articulación carpo-metacarpiana, el pulgar se localiza dentro del trapecio. Entonces vamos a tener una movilidad activa y al igual que en la extensión, tanto la flexión y la extensión pueden aproximarse a los 90 grados. La flexoextensión del dedo pulgar es variable, por lo tanto, en los varones adultos va a tener una amplitud de 56 grados y en las mujeres un 15% más. En cuanto a la abducción y aducción de los dedos, este se realiza en referencia al dedo medio y es más o menos de 30 grados de amplitud. Se toma una valoración importante y única para el dedo pulgar, como la separación en el plano frontal, que es de 80 grados, y la abducción palmar o la antepulsión, que es de 70 grados. Este movimiento es mucho más difícil de realizar con la articulación metacarpofalángica en flexión y se logra en toda su amplitud en la metacarpofalángica con extensión. Y se tiene el movimiento de oposición del pulgar con una amplitud de 90 a 120 grados. La mano, al resultar una unidad funcional, se va a basar en su capacidad de prensión, que va a estar matizada por su cualidad de transmitir y recibir información. La mano debe adaptarse y debe adaptar su forma al objeto que pretende tomar, desde una superficie plana a una superficie cilíndrica o esférica. Para esto, su arquitectura va a disponer de arcos de 3 tipos. Tenemos el arco transversal, el arco longitudinal y el arco oblicuo. La mano con estabilidad y movimiento no es suficientemente útil sin la información táctil o sin su trofismo, proporcionado por la integridad vascular y nerviosa. Por lo tanto, esta integridad es imprescindible en cualquier segmento corporal. Se hace tan manifiesta en la mano que la pérdida de estas funciones, aunque sea de forma parcial, origina un déficit mucho más marcado que en cualquier otro sitio. Es importante recordar que todo el miembro superior está en función de la mano. Sin el segmento prensil completo, la extremidad superior pierde prácticamente todo su valor.